Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo en este precioso día. Estamos en domingo 30 de agosto. Estamos aquí en, en la sede. Hoy será el último día de transmisión en esta sede. Estamos mudándonos a otro lugar, pero bueno, tranquilos que con la ayuda de Dios todo va a salir bien cada día y a cada momento. Dios es fiel y Dios es misericordioso. ¿Saben? Hoy pues cambiamos el formato. Nuestros niños, mi esposa, han estado un poquito agotados por el transcurso de la mudanza. Pero bueno, aquí estamos en esta mañana y yo le invito a que por favor oremos. Vamos a orar y vamos a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque estamos aquí. Así que hoy la transmisión será un poquito diferente. No tendremos como el gusto de la alabanza porque la que canta es mi esposa. Yo casi no canto, pero vamos ahí. Créditos Montaño, muy buenos días, Dios les bendiga. Noreli, hija, Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a comenzar esta hermosa transmisión para la honra y para la gloria de Dios, ¿vale? Si me ven mirando mucho hacia el lado, ténganme un poquito de paciencia. Estamos aquí, bueno, estoy tratando de actualizar el video en Face, así que tengo también un computador a la mano. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a orar. Padre, quiero darte honra, quiero darte gloria y alabanza en esta mañana. Señor, es un domingo maravilloso, un domingo único. Señor, estamos a un día de cambiar otra vez el estilo de vida. Señor, por decreto presidencial, a partir del martes se retiran las restricciones obligatorias y comienza ahora, Señor, un cuidado personal autónomo, un cuidado selectivo, un cuidado inteligente. Yo te pido que nos des la sabiduría de caminar contigo. Y en esta mañana, Señor, a cada uno de los que nos acompañan en la transmisión, Padre, quiero pedirte que nos permitas hoy ser edificados por tu palabra. Que nos permitas hoy, Señor, ser bendecidos por tu paz. Que nos permitas, Señor, caminar de la mano contigo. Y a cada uno, Señor, seamos hoy, Señor, edificados por la palabra. Seamos hoy, Señor, edificados por tu paz. Seamos, Señor, hoy edificados por tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Saludo también en Antioquia a Omaira. Ruth, hija, Dios te bendiga. Saludes a Darwin, saludes a la familia. Noreli, hija, Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes que están entrando en esta transmisión. Damos honra y gloria a Dios por esa oportunidad que nos da de caminar de la mano de Él cada día. Hoy vamos a tratar un tema que me parece muy puntual para estos tiempos. Y el tema lo he titulado, es un poquito largo el título de hoy, pero lo he titulado Tu enfoque será tan claro como tus prioridades. Voy a repetirlo otra vez. En el seminario dominical de hoy vamos a tratar el tema Tu enfoque será tan claro como tus prioridades. Así es, tu enfoque será tan claro como tus prioridades. Yo te voy a invitar que vayas conmigo al segundo libro de Samuel. Al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a estar revisando allá y vamos a encontrar la historia cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, encontramos allí la preciosa historia cuando dice que los enemigos, los filisteos, devuelven el arca al pueblo de Israel porque se dieron cuenta que por causa del arca estaban sufriendo enfermedades, estaban sufriendo circunstancias que no eran puntuales para ellos, y comenzaron a hacer una serie de investigaciones y se dieron cuenta que en cada lugar o en cada ciudad donde el arca del Dios de Israel había estado, ellos se habían enfermado. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué se tenían que enfermar si no se supone que era el arca de Dios? Precisamente,
Ese era el arca de la alianza del Dios con el pueblo de Israel. Pero al tener a los filisteos, ellos la habían capturado en tiempo de guerra. Dicen que una de las cosas que también le dio terror es que habían metido el arca de Israel, del pacto de Israel, en el templo de Dagón. Y en la mañana siguiente, el Dios del templo estaba postrado, estaba tirado de cabeza ante el arca. Alguien lo había botado al piso. No se dieron cuenta cómo o quién. Y determinaron volver a levantar el Dios de ellos y volver a dejar el arca allí. Dice que a la siguiente noche, si mal no recuerdo la historia, ya no estaban las manos, había caído, le habían quitado las manos a ese ídolo y habían quedado sobre el dintel, la parte de abajo de la puerta. Dice que por eso en muchos años ellos no pisaban el quicio o el umbral de la puerta, sino que prácticamente lo saltaban por respeto a no pisar el lugar donde habían caído las manos del ídolo de ellos. En medio de todo esto ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Si es verdad que todo esto ha sido por causa del arca del pueblo hebreo, vamos a devolvérsela, pero vamos a devolverla con un tributo. Y dice que hicieron como especie de ratones en oro, como bolas de oro en tipo forma de ratón, y las colocaron allí en un carruaje de madera nueva, y le colocaron una vaca recién parida, y amarraron la cría en un lado. Bueno, todos los que han trabajado en campo saben que la vaca no se separa de la cría así nomás. Pero ellos colocaron una señal. Ellos dijeron, vamos a hacer algo. Si esto es de Dios, la vaca se irá sola. La vaca arrancará sola. Pero si esto no es de Dios, la vaca se quedará acá con la cría, y entonces sabremos que sencillamente eran cosas de nosotros, temores de nosotros. Dice que efectivamente buscaron la vaca, la cogieron la cría, la encerraron y colocaron el carruaje nuevo en la vaca. Y dice que solo por cosas de Dios, la vaca comenzó a caminar rumbo hacia la tierra de Israel, sola. Dejó su cría y se fue con el arca. Dice que cuando llegó a la tierra de Israel, los filisteos entendieron que todo lo que habían sufrido era por causa o represalias del Dios de Israel por haber cogido el arca de ellos. Estando en esto, es cuando David ya es rey y le informan, dicen, rey, el arca, ha vuelto el arca, nos devolvieron el arca, ¿qué hacemos? Y una de las principales pasiones de David, acá donde quiero comenzar a mostrar la pasión de David. Dice que la pasión de David fue inmediatamente llevar el arca y ir con ella hasta Jerusalén y llevarla y establecerla otra vez, el símbolo nacional de la alianza, el símbolo que ellos tenían con el Dios eterno. Déjeme leerle la primera parte de segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, el mismo que había llegado, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Y cuando llevaron el arca de Abinadab, que estaba en el collado del arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Eso significa el Señor quebranta. Ahora, miren lo que dice. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí
el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Mire, David iba feliz. Hermana Marina, muy buenos días. Hermana Melba, Dios me las continúe bendiciendo. Y aquellos que están en transmisión, Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. David iba danzando, David iba contento, David iba feliz porque estaban devolviendo el símbolo de Dios. Lo estaban devolviendo a su lugar de origen. Y esto es algo maravilloso. Pero lo que no se entendió fue por qué en un principio David llevaba el arca de esa forma. Y era que David no había investigado, o más bien no había recordado cómo era que Dios había establecido a través de Moisés que el arca debía llevarse. ¿Por qué? Porque David se confió de que había llegado el arca a través de un carro nuevo y tirada por una vaca, por un buey. Entonces David dijo, pues hagámoslo de la misma manera. Y David determinó hacerlo así. Y ahí fue donde cayó una situación tan difícil. Pastor Wilmer, bendiciones. Un fuerte abrazo desde la distancia. Qué bendición que esté aquí. Dice, David no investigó. David sencillamente se dejó guiar por ese momento. Aunque David tenía la mejor pasión, el mejor deseo, David estaba enfrascado en llevar el arca a la casa de Dios. Pero David no investigó y eso le costó la vida a Usa. Dice que iban cantando, iban danzando, David iba feliz, mejor dicho, gozoso. Y cuando los bueyes tropezaron, también la carretera muy irregular, el arca se deslizó y Usa, por temor a que se cayera el arca del Eterno, extiende sus manos y la detiene, pero murió inmediatamente porque Dios había dicho que esa arca nadie podía tocarla. Es más, ni siquiera los sacerdotes la tocaban. Ellos colocaban unas varas de oro y la llevaban sobre sus hombros. Eso es lo que David después entra a investigar con más detalle cómo hacer para poder transportar el arca de Dios. Pero ese día David dijo, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios? No porque no quisiera llevarla, sino porque le entró temor. ¿Cuántos tendrían que morir por esa situación que estaba pasando? Y determina dejarla en la casa de un hombre, geteo. Demora el arca 3 meses. Dice que en esos 3 meses la hacienda de ese hombre, su casa, su familia, fue bendecida a más no poder. Fue bendecida de una manera extraordinaria. Pero lo interesante de esto es que David investigaba mientras tanto cómo hacer para llevar el arca de Dios. David no se quedó allí. Quiero hacerme comprender en esto, amigo, amiga, hermano en Cristo, familia. Mira, hay muchos de nosotros que hemos intentado hacer cosas para el Señor y en el amor, en la pasión que tenemos, arrancamos a veces sin saber cómo hacerlo o que nos parece cómo es que se hace y hemos sufrido traspiés en el camino. Mire, Pedro no sabía cómo caminar sobre el agua y aún así se atrevió. Y muchos critican la acción de Pedro. Muchos dicen, pero es que Pedro caminó sobre el agua, pero se hundió. Sí, pero caminó. Y cuando se hunde, Pedro sencillamente vuelve la mirada a aquel de quien él dependía. Y Pedro hace aquella oración tan fundamental, dice, Señor, sálvame. Dice que viene Jesús y lo toma de la mano y lo vuelve y lo levanta, lo saca del agua y si no, de pronto no lo hayamos tomado en cuenta, Pedro vuelve a quedar de pie sobre el agua. Y Jesús le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Nosotros a veces somos rápidos para juzgar a alguien, que le decimos, usted no tiene fe.
Pero cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, no es porque no tuviera fe, sino porque fácilmente había quitado la mirada de Jesús. Creo que es lo que a veces nos pasa. Queremos hacer cosas para el Señor, pero no estamos pendientes a hacer lo que Dios nos diga y cómo nos lo diga. Eso me recuerda también cuando Josué fue a cruzar el río Jordán, después de que Moisés muere. Y Dios le manda diciendo, ten cuidado, porque nunca antes de este día dile al pueblo que han atravesado este camino, así que lo van a hacer de la manera como se les voy a decir. Y Dios le da una indicación de que los sacerdotes entrarían y se pararían con el arca en toda la mitad del lecho del río, y el agua iba a estar detenida a ciertos kilómetros, y el pueblo iba a pasar a cierta distancia del arca. Y un hombre de cada tribu escogido iban a tomar una piedra para hacer un monumento al otro lado, para recordar y conmemorar de cómo Dios los había levantado y los había llevado a cruzar ese río desbordado. En ese entonces el río estaba desbordado y Dios detuvo las aguas. Pero algo que marca la lectura ya en el libro de Josué es que dice, nunca antes de este día habéis transitado por este camino. Josué le está diciendo al pueblo, así que haréis las cosas como se les van a decir. ¿Por qué? Porque él ya había tenido de parte de Dios el esquema, ya había tenido la guía, ya había tenido la dirección cómo hacerlo. ¿A qué voy con esto? Amados, intentaste hacer algo para Dios y no te salió bien. ¿Por qué no lo vuelves a intentar? ¿Por qué no le preguntas a Dios cómo hacerlo correctamente en este tiempo? ¿Por qué no le preguntas a Dios cómo levantarte en esta hora para hacerlo? Pedro volvió a caminar sobre el agua. Pedro quedó ahí de pie. Y dice la historia que volvieron los dos al arca. ¿Cómo volvieron? Caminando sobre el agua. Ahora, recuerden que cuando Jesús les habla a sus discípulos de poca fe, no era que no tuvieran, sino que fácilmente se desconectaban, fácilmente su prioridad cambiaba. Por eso es interesante en esta mañana lo que quiero enseñarte. Solamente estoy como en el preámbulo, porque lo que voy a tocar realmente no es muy grande, pero sí es poderoso para nuestra vida, para tener un enfoque claro, para que nuestras prioridades no cambien y seamos entendidos de los tiempos y del momento. No te voy a decir que vengo con la última profecía, no. Vengo a decirte algo que está en la Escritura que es muy delicado. Cuando no tenemos la prioridad clara, el enfoque claro y no entendemos el tiempo y el momento y la posición en la que estamos. Pero a eso vamos a llegar en un momento. David está triste. 3 meses el hombre compadeciéndose de cómo hacer las cosas, de que no había podido llevar el arca, de que no había podido manifestar las cosas, y ahora está allá. Y viene y le dicen, ¿sabes, oh rey, que Obed-edom ha sido bendecido, no ha muerto? Su familia no murió, como pensábamos que de pronto pudiera llegar a ser, porque imagínate, el arca de Dios posando en su casa. Pero rey, no murió. Por el contrario, en estos 3 meses hemos visto a ese hombre cómo se ha levantado. Hemos visto a ese hombre cómo ha sido bendecido poderosamente. Oh rey, es hora de traer el arca. Rey, por favor, hagamos algo. Y cuenta la historia a partir del verso 12, que le fue dado aviso al rey diciendo que Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue. ¿A qué fue? 2 cosas. La primera, considero, si usted me lo permite especular, fue a mirar si era cierto que Obed-edom había sido bendecido. Recuerde que él había estado 3 meses antes y había visto cómo estaba Obed-edom en todo. Y ahora él dijo, voy a mirar a ver si es cierto. Voy a mirar a ver si es cierto que él está en bendición. ¡Wow! ¡Qué cosa tan especial y tan tremenda! Tan tremenda. Él va y pasa revista a ver si es verdad que lo que le habían dicho era cierto.
David no comenzó a decir, eso es puro cuento. No, David fue y se cercioró de que Obed-edom hubiese sido bendecido por Dios. Segundo, dice, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces él dijo, comprobé que ha sido bendecido, comprobé que Dios no está airado. Ahora, hijo, necesito continuar con lo que tenía pensado hace 3 meses. Escúcheme por favor esto. La prioridad de David era tener el arca en la ciudad. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera la confianza de que Dios estaba con ellos. Yo quiero que por favor esto nunca lo olvide. Tener el arca en medio del pueblo significaba, o le quería decir al pueblo que Dios, escúcheme, que Dios estaba con ellos y Dios los estaba bendiciendo y Dios estaba de acuerdo con su estilo de vida. Cuando el arca le fue quitada al pueblo, lo que el pueblo entendió es que Dios los había abandonado. ¿Y por qué, pastor? Porque ¿quién podía tomar el arca de Dios sin el permiso de él? Recuerden que los hijos del sacerdote Elí, indiscriminadamente, sin permiso, abusaron de su autoridad como sacerdotes del momento y tomaron el arca y se la llevaron para el campo de batalla sin permiso, sin consentimiento. Y Dios permitió todo eso. Eso había pasado años atrás. Y viene ahora David y comienza la segunda parte. Recuerda que estamos hoy en el seminario, yo lo llevo con partes. Hoy solamente voy a tratar 3 puntos importantes. El primero es la pasión de David, que estoy mostrándote la pasión. La segunda, que voy a comenzar a mostrarlo ahora, es el gozo por estarlo haciendo. Pasión y gozo tienen que ir de la mano cuando hacemos algo para el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. No necesitamos que nos miren para hacer las cosas que le agradan a Dios. Necesitamos creerle sencillamente a Dios que hacemos las cosas para Él y por Él. Entonces, en este momento, David, que ya comprueba, comienza a llevar el arca. Y mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 13 en adelante. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, escúcheme, 6 pasos, o sea, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, hace el primer sacrificio. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero saben, hace ya un tiempo atrás escuché a alguien que comentaba lo siguiente. Y de acuerdo a la historia tiene mucho que ver. Dice que el asunto no fue que David ofreció un sacrificio, sino que cada 6 pasos David estaba levantando sacrificio al Dios eterno. Ahora, imagínense, ellos decían que el trayecto que no iba a demorar sino 1 hora, máximo 1:30, había demorado casi todo un día, porque David cada 6 pasos levantaba sacrificio al Dios eterno. Bueno, eso dice este varón que es historiador de la Escritura. Solamente imaginémonos esta actitud de David, sacrificando al Dios del cielo, sacrificando, danzando contento. Yo le pregunto algo: cuando tú estás consiguiendo tus sueños, ¿cómo te colocas? ¿Te colocas enojado, aburrido, deprimido? No. A uno se le ven los ojos que está consiguiendo la pasión de lo que uno quiere. A uno se le ven los ojos que, wow, yo estoy consiguiendo aquellas cosas. La actitud le cambia, la vibra, como dicen algunos, la vibra a uno le cambia. Uno saluda a la gente contento, hola, ¿cómo estás? La gente dice, aquel que ha estado solo por mucho tiempo, lo primero que dicen, mínimo consiguió novia. O viceversa. Si la mujer ha estado sola por mucho tiempo, porque uno tiende a volverse iracundo cuando está demasiado tiempo solo. Uno tiende a volverse iracundo cuando las cosas no le salen bien. Uno tiende a volverse depresivo. Hay personas que han atentado contra su vida por la depresión. ¿Por qué? Porque las cosas no le han salido como ellos desean que le salgan. Y tiene que entrar Dios en acción.
Y para David era un gozo perfecto, perfecto para él, poder llevar el arca de su amado Dios, de su amado eterno, de su amado Elohim, a la ciudad, siendo él rey. ¡Wow! El rey que trajo el arca. ¡Wow! Quedaría en la historia. El rey que trajo el arca. Así es. Así es. El rey que trajo el arca. Qué cosa tan tremenda. Y David, gozoso, haciendo esto. Miremos la lectura. Dice: y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Acá quiero comenzar a tocar el tercer punto, que todavía no lo voy a desarrollar. La actitud de Mical. ¿No se suponía que si estaban devolviendo el arca de Dios a la ciudad, como mínimo, Mical, si no había podido ir con David, estaría pendiente en la ciudad para recibirlo? No era de esperarse de que Mical, que era hebrea también, hija del rey Saúl, se hubiera dispuesto para adorar y dirigir un grupo de mujeres en acción de gracias por la llegada del arca de Dios. Pero ¿dónde estaba Mical? Dice que estaba dentro del palacio, dentro de la casa real, y desde una ventana miró que entraba David y lo menospreció. ¿Por qué lo menospreció? Dicen algunos personajes que David se quitó su ropa de rey y quedó, vamos a colocarlo así, quedó en pantaloneta y camisilla. Y el rey danzaba y adoraba. La Biblia decía que no se le podía ver ciertas partes del cuerpo al hombre, o sea, de las rodillas para abajo, pero parece ser que al David danzar, algunas partes podían haberse visto. Parte del muslo, parte de la pierna. Y dice que Mical desde allá, desde la ventana, lo miró. Vuelvo a leer esa parte. Dice: David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. La actitud de Mical no era una actitud de fiesta en el momento. No era una actitud coherente a lo que estaba pasando. Vuelvo y le digo, no voy a tocar todavía ese punto porque necesito terminar de mostrar hasta dónde llegó la pasión de David en ese momento. Yo quiero pedir disculpas porque he intentado reproducir el video por la cuenta de mi esposa, que es donde también a veces se nos conectan muchos amigos, y no me ha dejado, no me ha actualizado la página aquí, el portátil. Así que si usted tienen amigos de Santa Rosa del Sur de Bolívar, compartan el video, por favor, y me excusan porque no he podido. Aquí estoy hablando con ustedes y usted ve que a veces como que distraigo la mirada. ¿Por qué? Porque estoy tratando. Así que excúsenme, por favor. Y ustedes que están allí en línea, Dios les continúe bendiciendo. Y recuerden, tu enfoque será tan claro como tus prioridades. Ese es el tema que estamos tratando en esta mañana. El enfoque de David era adorar a Dios, era manifestar la gloria de Dios. Por eso la prioridad para David era traer el arca. Tener el arca era la prioridad de David, y su enfoque era llevarlo a cabo como fuese posible. Y David se enfocó en eso por más de 3 meses. Y ya lo estaba cumpliendo. Y llegan a la ciudad con el arca. David llega contento. Y mire lo que sigue diciendo. Voy a terminar de leer acá algo. Dice: y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Mire, más sacrificio de David. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres como a mujeres. Mire, las mujeres también estaban allí en la fiesta. Y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa.
Pero saben, nosotros pudiésemos decir, sí, aquí terminó la historia y es cuando David se va para la casa, pero no, la historia no termina allí, porque resulta que aquí en el primer libro de Crónicas nos deja saber algo que hizo David, que en Samuel no nos lo dejan ver claro. Permítame, le leo algo interesante, que me parece, y es donde yo digo que David tenía un enfoque claro, porque su prioridad era la casa, traer el arca del Señor, del arca de la alianza a la ciudad, para que mostrar que Dios estaba con ellos. Y mire entonces, en base a esa prioridad, el enfoque de David. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Eso está, estoy leyendo en primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 1. Dice, y ofrecieron sacrificios, holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así como a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Según la otra historia, lo que acabamos de leer en Samuel, es el momento donde cada uno se va para la casa. Puede que el pueblo se haya ido, pero mire lo que sigue diciendo aquí la historia. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. Mire, quiero comenzar a hablar acá esto, y es lo que a veces me emociona de la escritura, y es que David no solamente trajo el arca, la dejamos acá, no. David ahora su enfoque era establecer una ruta de trabajo, establecer una hoja de un esquema de trabajo para adorar a Dios. Permítame colocarlo así, un esquema de trabajo. No es la mejor palabra, pero es para hacerme comprender. David dice, señores, ya está el arca acá, pero no podemos dejar el arca así como así. Le voy a decir ahora qué es lo que vamos a hacer diariamente para estar honrando la presencia de Dios con nosotros. Mire los cambios. Cuando hay una prioridad clara y la prioridad nos da un enfoque, podemos traer cambios a nuestra vida. Podemos traer cambios a lo que nosotros somos. Interesante esto. Así que yo le digo en esta mañana, ¿cuál es tu prioridad? Pastor, ¿puedo tener más de una? Claro, tú puedes tener más de una prioridad. ¿Cómo no? Pero tenla clara. Ten clara tu prioridad, porque de acuerdo a esa prioridad será tu enfoque. ¿Qué quiere decir? Que no te distraerás en nada más, sino estarás allí. Mire, el enfoque de David no fue otro, sino llevar el arca. En ese momento era llevar el arca danzando y adorando, ok. Pero fue el enfoque de David contundentemente. David tuvo un enfoque muy contundente en ese momento, que se despoja de sus ropas reales para adorar a Dios. David sencillamente se presentó como, válgame la redundancia, el dulce cantor de Israel. Se le presentó como un ser humano común y corriente al Señor en ese momento. David determinó en ese momento venir al Señor como un hombre más. David determina venir al Señor como un hombre más. Y en medio de eso, David le muestra al Señor su corazón. Le dice, Señor, esto es lo que yo soy. David no vino con corona, aunque era el rey. David no vino con cetro, no vino con una guardia que lo protegiera, no. ¿Sabe cómo vino David? Como aquel pastor que Dios llamó de detrás de las ovejas. Aquel hombre humilde que sabía que no merecía estar en el trono, que no merecía estar emparentado aún con el rey anterior. Porque David sabía en algún momento que Saúl lo que le estaba proponiendo era una trampa en contra de él. Qué tremendo. Y David viene y le dice, Señor,
este soy yo. Le dice, Señor, este soy yo. Y comienza a danzarle, comienza a ofrecerle. Yo le pregunto algo, o más bien nos pregunto a todos nosotros, ¿qué estamos nosotros dispuestos a ofrecer por tener la presencia de Dios con nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor para tener su presencia con nosotros? Me parece que es una buena pregunta en esta mañana. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a darle al Señor por su presencia? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar por su presencia? ¿Saben, amados? Creo que es una parte muy importante para tratar en esta hora. Porque David, quiero mostrar esto, David llegó al punto en que no le interesó si lo menospreció su esposa. A David no le interesó si su esposa lo estaba menospreciando. A David lo que le interesó es honrar a Dios. Y mire lo que sigue haciendo David, su prioridad antes de llegar a su casa. Trajo el arca, bendijo al pueblo, lo mandó en paz a su casa. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Recordar que la victoria de Dios, las maravillas, las glorias de Dios, para que confesaran que Dios es el Dios de Israel, el Dios eterno, el pacto único hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, pacto que nunca se iba a romper, desde Noé en adelante también. Y lo hacen, glorificasen a Dios. ¿Cómo? Recuerden que David coloca un ministerio de alabanza 24/7. 24 horas. David establece un ministerio que estuviera alabando a Dios 24 horas continuas. Divide el grupo de adoradores en, no sé si en turnos de 8 horas, pero lo interesante era que continuamente había adoración delante del arca del Señor. Esa fue la prioridad de David, honrar y adorar a Dios. Mire, los coloca con 3 objetivos. Los coloca allí. Y perdóneme para que recordaran, para que confesaran y para que elevaran adoración al Dios del cielo. Coloca a Asaf, el primero, el segundo después de él, a Zacarías, a Jeliel, a Semiramot, a Jehiel, a Mataías, a Eliab, a Benaía, a Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Había música continuamente en la casa del Señor. ¿Y saben qué fue lo otro que hizo David en aquella tienda? David no colocó cortina intermedia entre el arca y el pueblo. Cada vez que el pueblo llegaba a adorar a Dios, el pueblo veía la llama de su presencia sobre el arca, porque dice la Escritura que había una llama encendida entre los querubines. Y el pueblo llegaba y la miraba y se enfocaba en ella. David continuamente tenía eso delante de la presencia. Por eso, usted me va a perdonar, pero quiero tomar otro pasaje que dice la Escritura que Dios va a levantar es el tabernáculo caído de David, no el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de David se vivía una extrema experiencia con Dios. Se vivía un tiempo íntimo con Dios, como cual nunca otro se pudo levantar. Y a Dios le pareció bien, al punto que Dios dice que va a levantar el tabernáculo caído de David. Un tabernáculo de adoración continua donde se mira la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Ah, qué bendición! Lucila, Dios te bendiga allá en Puerto Wilches, y a tu esposo, a tus hijas y a toda tu familia. ¡Qué bendición! Y miren, después de esto, quiero recordar la prioridad de David, llevar el arca. Esa fue la pasión de David, a pesar de sus errores, a pesar de que murió un hombre,
David no perdió su pasión y era llevar el arca porque era su prioridad, mostrar que Dios estaba con él. Wow, ojalá nosotros podamos tomar hoy determinación de que nuestra prioridad sea manifestar a Dios con nosotros continuamente. Segundo, la prioridad de David era bendecir al pueblo. En su enfoque era bendecir al pueblo. Si yo tengo a Dios, que es mi prioridad, yo bendigo al pueblo, porque Dios es mi bendición. Seguido a esto, David, dentro de su enfoque está ahora establecer un servicio continuo delante de Dios. David establece un servicio de adoración continua delante del Eterno. Qué cosa tan maravillosa. Y usted me va a perdonar lo que voy a decir. No me lo tome a mal, me lo digo para mí mismo también. Pero nosotros a veces con media o una hora de alabanza, de exaltación, ya estamos cansados. Y esta gente continuamente estaba adorando a Dios. David era un adorador enérgico, determinado, continuamente. Y David estaba allí. Y cuando hizo eso, entonces él vuelve para bendecir su casa. Miren lo que dice la historia. Volvemos al segundo libro de Samuel. Dice, y volvió luego David para bendecir su casa. Escúcheme. David dijo, he exaltado el nombre de Dios, le he dado al Dios eterno, al Elohim, he dado sacrificios, alabanza, he adorado, he exaltado, he danzado con todas mis fuerzas. He bendecido al pueblo, he establecido ahora el servicio dentro de la presencia de Dios. Ahora, escúcheme, prioridad también para nosotros, ahora voy a bendecir mi casa. Wow. Ahora voy a bendecir ¿qué? Mi casa. David vuelve para bendecir su casa. Y aquí es donde vamos a tomar el tercer punto de esta mañana. Y es la actitud de Mical. El primer punto que hemos visto es la pasión de David. El segundo punto que se unió con el primero es el gozo por lograrlo. David no le interesó nada, sino que bendijo al pueblo, mejor dicho, danzó hasta que lo menospreciaron. El tercer punto es la actitud de Mical. Y aquí es donde quiero mostrarle. David vuelve para bendecir su casa y Mical sale para recibirlo y los recibe de la siguiente manera. El hombre viene contento diciendo, Mical, lo logramos, trajimos el arca, qué bendición, lástima que no estuviste allí. Y esta mujer viene y le dice, cuán honrado ha quedado el rey hoy de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, lo trató de lo peor. David viene contento a bendecir a su esposa. David viene, ni siquiera le toma en cuenta de que no estuvo allá. David se la pasa, perdóneme la palabra que voy a usarse, pero se la pasó de agache. Dijo, no importa que ella no fue allá, voy a bendecir a mi casa. Y esta mujer le sale con esto. Entonces David también tiene que tomar una posición bastante determinante, y fue la siguiente. Escuchen. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió a mí en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David se le para en una posición determinante y le dice, déjame recordarte que he estado danzando es delante de aquel que me escogió a mí por sobre tu papá y sobre toda tu casa. Ahora, quiero mostrarles la actitud de Mical. Recuerden que les dije, Mical era hebrea por nacimiento. Era hija del rey anterior, del rey Saúl, era de linaje real. Por consiguiente, ella debería estar en todas las actividades públicas y políticas y de culto donde estuviese o su papá o su esposo, que era el rey.
Mical no estuvo allá. Mical no entendió su posición. Primero que todo, Mical se comportó como una hija malcriada, no como una esposa reina en el trono. Yo quiero hacerme entender. Mical se comporta, cuando digo que Mical se comporta como una niña malcriada, es porque ella no miró el objetivo de David de bendecir el pueblo. Ella solamente miró supuestamente que el rey se estaba rebajando. ¿Por qué? Porque ella no entendía que la humildad del corazón de David era lo que había capturado la atención de Dios. Ella prefirió tener la posición de reina que tener la actitud de una mujer que adoraba al Rey de Reyes. No supo entender el tiempo, que era un tiempo de honra, de gozo y de adoración al Eterno. Mical no supo entender eso. Mical lo único que le interesó es su estatus, porque dijo: te has rebajado ante los ojos de las criadas. No las miraba con respeto. Mical no supo entender, como dice una parte de la Escritura, el tiempo de la visitación. Su actitud arrogante, altiva, sin entendimiento del tiempo, la llevó a ser una mujer estéril, porque Dios no le permite tener hijos para con David. Usted conoce la historia, pero déjame se lo leo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, 23, dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios no le permite a esta mujer tener hijos con David, no porque ella menospreciara tanto a David porque lo hizo, sino porque ella menospreció a Dios por no salir a honrarle. Amados, yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo está nuestra actitud hoy delante de Dios? Mire, ahora el martes que viene, este martes que viene, 1 de septiembre, habrá algunas cosas que van a tener libertades otra vez después de 6, 7 meses. ¿Cómo vamos a actuar nosotros frente a esto? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a tener la actitud que tuvo David de adorar, exaltar y glorificar a Dios? Mire, hay municipios donde todavía no va a haber permiso de abrir las iglesias, pero hay otros que sí. Yo te pido que tengas la actitud correcta, la actitud de David. Obviamente, cuídate, ten cuidado, porque el hecho de que aparentemente hayan quitado las restricciones obligatorias no quiere decir que ya pasó el virus. Por el contrario, el virus está allí. Aún no hemos mostrado la curva, y si esto se sale de control, se demorará esa curva, o ese pico que llaman de contagio. Lo que yo quiero decirte en esta mañana es: tomemos la actitud de David y honremos y glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha mantenido con vida, nos ha mantenido con entendimiento, nos ha mantenido bendecidos. No tomemos la actitud de Mical, no menospreciemos a los demás por lo que hagan, no miremos el envase, miremos la obra de Dios. Mical miró que a David de pronto se le veían las piernas y dice que lo menospreció en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado a otros porque no nos parece cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan? No nos parecen que de pronto no pasó por la universidad, entonces no es digno de que yo lo escuche. Tengamos cuidado. No menospreciemos a nadie. No menospreciemos el envase, porque podemos estar menospreciando el producto que trae. Y válgame, y perdónenme la palabra producto, porque no es la más adecuada cuando me estoy refiriendo a la presencia de Dios. Cuando una persona, por humilde que sea, de pronto no tenga el mejor vocabulario, pero si trae la presencia de Dios, debemos tener mucho cuidado, porque la presencia de Dios es eterna y maravillosa, es santa. Y David procuró, en su prioridad, procuró tener la presencia de Dios de su lado. Lady, Dios te bendiga, hija, muy buenos días. Procuremos tener la presencia de Dios de nuestro lado, mis amados. Procuremos tener la presencia de Dios con nosotros en todo tiempo.
Mical no entendió su posición. Ella debería estar al lado del rey. Ella debería haber estado allá junto con el rey bendiciendo al pueblo, pero no lo hizo. Ella debería estar adorando y exaltando a Dios por cuanto traían el arca que les confirmaba a ellos como reyes. Una vez más, no lo hizo. Ella prefirió quedarse en su casa y teniendo en su corazón un sentimiento contrario al que tenía su esposo de adoración. Ella prefirió tener en su corazón un sentimiento mezquino, de rabia, de resentimiento. Debemos tener cuidado. ¿Qué cosas guardamos en nuestro corazón, mis amados? Porque estos son tiempos para ser entendidos. Les recuerdo los 3 puntos que he tocado en esta mañana, junto con el tema. Usted que de pronto recién ha llegado. El tema es: tu enfoque será tan claro como tus prioridades. Y los 3 puntos que he tocado en esta mañana, según segundo libro de Samuel, capítulo 6, y primer libro de Crónicas, capítulo 16, los primeros versos, es la pasión de David a pesar de un desacierto. David se programó y se proyectó a llevar el arca de Dios, como fuera lugar. La pasión de David se combina con el segundo punto, que es la pasión por lograrlo. Y cuando David ve que lo está logrando, se desborda en danza, se desborda en adoración, se desborda en ofrendas para Dios. Ofrendas voluntarias. Tercero, la actitud de Mical frente a la actitud de David. David tenía toda la actitud de honrar a Dios, de honrar al pueblo, de honrar su casa, pero Mical tuvo una actitud totalmente contraria, que la lleva sencillamente a no poder darle nunca hijos a David, porque Dios no le pareció lo que ella había hecho. Entonces, amados, en esta mañana lo que yo he querido compartir con ustedes dentro de este formato es diferente. Sé que hoy fue diferente. Vuelve, le pido excusas, estamos mudándonos a otro lugar, a otra sede. Así que en estos días donde traslademos ya el internet, todo va a estar funcionando dentro de mejores condiciones. Pero hoy solamente te pido que reflexionemos y entendamos la actitud que Dios nos está pidiendo. ¿Y cuál es la que le estamos dando? ¿La actitud de David o la actitud de Mical? Es interesante pensarlo, ¿verdad? Por eso yo quiero pedirte de manera especial que allí donde estás, reflexionemos por un momento, pensemos por un momento cuál es nuestra prioridad para este tiempo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y avancemos en pro de ella. Vamos a orar y que Dios nos ayude a entender estos tiempos maravillosos. No se les olvide, esta tarde tenemos a las 5 de la tarde la segunda transmisión que hacemos cada fin de mes y vamos a tener una palabra de fe sobre la cual vamos a orar. Les esperamos, 5 de la tarde. Por favor, incline su rostro, tome de la mano a su familia, bendiga su casa y hagamos las cosas de tal manera que Dios quede honrado. Padre, en esta preciosa mañana, quiero darte gracias por permitirme recordar, Señor, que es importante tener una prioridad clara, porque esa prioridad me ayuda a tener un enfoque centrado para saber qué cosas son las que tengo que tomar y qué cosas son las que tengo que dejar. Estamos en tus manos, oh Dios eterno. Perdóname si he perdido, Señor, de vista la prioridad, que es tu presencia en mi vida. Perdóname si he perdido de vista, Señor, la prioridad de que seas lo primero y único en mi vida. Y eso ha llevado, Señor, a que mi enfoque se nuble. Si es así, perdóname, Señor.
y ayúdame a entender que tú eres lo primero y lo mejor, y que de la mano contigo es que saldremos adelante, oh Dios eterno. Mi Señor, no me sueltes de tu mano. Permíteme volver a tener esa pasión, permíteme volver a tener esa pasión única e inigualable contigo. Permíteme tener el gozo extremo de poder, Señor, servirte, guardarme y vivir para ti. Y guárdame, Señor, de una mala actitud. Guárdame, Señor, de no entender el tiempo, de no entender el momento, de no entender el lugar. Guárdame, oh Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Sea tu paz con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, así como Pedro tuvo la oportunidad de volver a caminar sobre las aguas, así, Señor, como cuando oró por Dorcas, ella se levantó de entre los muertos. Así como cuando Pablo oró por aquel joven que se cayó, Señor, de la ventana y cayó muerto, oró y se levantó ese joven. Señor, que tengamos una segunda oportunidad a partir de hoy para enfocarnos en tu presencia, que sea nuestra prioridad sobre todas las cosas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y que cuando se dé la oportunidad de reapertura de los lugares de reunión, Señor, nunca más se atraviese algo que me impida ir, Señor, y, Señor, recordar, confesar y alabar tu nombre en el lugar donde tú nos hayas permitido reunirnos para glorificarte. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo, en este momento. De verdad, estamos muy contentos porque ustedes nos apoyan y gracias a ustedes es que hemos podido llegar a hombres y mujeres, tanto amigos suyos como familiares, para llevar una palabra de vida, de edificación y de restauración. Les saludo de manera muy cordial, saludo a los pastores de Piedecuesta, a la familia IMI, que Dios les continúe bendiciendo. Bendigo a la familia CFE Panamericana, no solamente en Aguachica, sino en todo el territorio colombiano y fuera de él. Saludo también al Instituto Inforter, donde Dios me ha permitido servir también como docente y como parte del cuerpo administrativo. Dios les continúe bendiciendo, porque la paz de Cristo está sobre cada uno de nosotros y tenemos ahora, yo le invito ahora, cuando usted se desocupe de su servicio a Dios, que vayamos y bendigamos nuestra casa. En el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo nos acompañe. Bendiciones. Tengan buen día. Nos vemos a las 5 de la tarde. Por favor, no se quede viendo la película. Si es posible, venga, que sé que Dios va a tener una palabra para nosotros. Dios va a sanar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestras emociones, nuestro pasado, nuestro presente. Dios lo sana. ¿Para qué? Para establecernos en el eterno presente de Él, que para nosotros apenas va a ser nuestro futuro. Dios les bendiga. Que la paz de Cristo siga con ustedes. Bye.